hace que hagan, digamos, que se toquen a través de esas diagonales en los diferentes puntos que están en contacto con el átomo que está en el centro. The unit cell for the body-centered cubic cell is shown here. In addition to the 8 vertex atoms, the cell contains one body atom that lies entirely inside the cell. This gives the equivalent of 2 atoms inside the cell. Lo que dice que acá, bueno, como queda un átomo encerrado en el centro del cuerpo, si sumamos las partes que quedan contenidas en el interior de los que están formando parte de los vértices, me quedaba 1 en los vértices porque eran 8 1/8, digamos, me daba una unidad, más el que está en el centro significa que en un átomo, en una estructura cúbica de cuerpo centrado, quedan encerrados dentro de él 2 átomos en total, ¿sí? El que está en medio más las 8 octavas partes que se suman a una unidad. Esta es la estructura cúbica centrada en las caras. The face-centered cubic lattice contains the same 8 vertex atoms as in the simple cubic and body-centered cubic lattices, but also contains 6 atoms located in the 6 faces of the cell. Bueno, la estructura cristalina cúbica centrada en las caras contiene los mismos 8 átomos en los vértices como si fuera la estructura cúbica simple o la cúbica centrada en el cuerpo, pero se le suman a ello 6 átomos más centrados en cada una de las caras que forman digamos, las superficies laterales del cubo. In the model of the face-centered cubic unit cell, the atoms touch along the phi diagonal of the cell. Each face atom touches the 4 vertex atoms that define the face of the cell. Bueno, en el modelo, digamos, espacial de la celda cúbica centrada en el cuerpo, los átomos se tocan ahora a través de las diagonales en cada una de las caras de esa estructura, digamos, pasando obviamente por el átomo del centro. The unit cell of the face-centered cubic cell is shown here. Acá se muestra la estructura, digamos, de la celda cúbica centrada en las caras. Contains the same 8 vertex atoms as simple cubic and body-centered cubic structures, each 1/8 inside the cell. The 6 face atoms each lie 1/2 inside the cell. When combined with the vertex atoms, this gives the equivalent of 4 atoms inside the cell. Bueno, entonces en esta estructura cúbica de caras centradas se tienen los mismos 8 átomos en los vértices como en la cúbica simple, en la cúbica centrada en el cuerpo, pero se le suman, digamos, 4 medios, serían acá 3 medios átomos, tenemos uno con 2 con la de atrás y uno en cada una de las tapitas de arriba, son 6 medios átomos que forman 3 átomos completos, que sumado a las partes en cada uno de los vértices me da que en una celda cúbica de caras centradas quedan atrapadas o encerrados, formando parte de ella enteramente 4 átomos. When combined with the vertex atoms, this gives the equivalent of 4 atoms inside the cell. Número de coordinación. The term coordination number refers to the number of atoms touched. Coordinación se refiere al número de átomos que se encuentran tocando entre sí en cada lado de una estructura de este tipo cristalina, ¿no? We will consider the coordination number of a simple cubic lattice. Vamos a considerar primero el número de coordinación de la estructura cúbica simple. We have seen that in the simple cubic lattice, the atoms touch along the edge of the cell. Habíamos visto que en una estructura cúbica simple, los átomos se tocan a través de las aristas. In a single unit cell, one vertex atom touches 3 other atoms along 3 edges of the cell. Bueno, perdón que me apareció el cartel de Zoom, no le presté atención, se va a acabar en 10 minutos, dice. Nos volvemos a conectar el mismo enlace, ¿sí? Cualquier cosa. In a single unit cell, one vertex atom touches 3 other atoms along 3 edges of the cell. En una estructura cúbica simple, un átomo en un vértice se toca a través de las aristas con otros 3
átomos colindantes, y acá lo está remarcando en color magenta. To see the remaining atoms, we must look outside a single cell. Para ver los átomos que quedan, hay que observar hay que permanecer fuera de estas uniones, ¿sí? The same atom also touches 3 other atoms along the edges of 3 other cells for a coordination number of 6. Entonces, ese mismo átomo que estaba en el vértice toca a otros 3 átomos de otras celdas que están colindantes, con lo cual el número de coordinación, que es la cantidad de átomos que se relacionan con el átomo que está en medio, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de coordinación es Along the edges of 3 other cells for a coordination number of 6. The coordination number of the body-centered cubic cell is more obvious. el número de coordinación de una estructura cúbica centrada en el cuerpo es más obvia. Any body atom touches 8 vertex atoms for a coordination number of 8. Cada uno de los átomos de las esquinas toca a los otros 4 átomos que se encuentran, digamos, vinculados a el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Creo que dijo 4 o 8. A ver si me ve. For a coordination number of 6. The coordination number of the body-centered cubic cell is more obvious. Any body atom touches 8 vertex atoms. Nada, el átomo del centro se toca con los otros 8 átomos. Ahí está. Así son 8, es correcto. Lo cual el número de coordinación para una estructura cúbica centrada en el cuerpo es 8. For a coordination number of 8. The coordination for a particular structure is the same regardless of which atom. La coordinación para una estructura particular es el mismo independientemente de la estructura que hayamos elegido. Therefore, we can also say that each vertex atom is surrounded by 8 body atoms. Lo mismo podemos decir que los átomos de los vértices se encuentran rodeados por otros 8 átomos con los cuales se tocan. This atom is surrounded by 8 body atoms, again giving the coordination number of 8. Dando nuevamente el número de coordinación de 8. We will demonstrate the coordination number of the face-centered cubic cell. Vamos a demostrar ahora el número de coordinación de una estructura centrada en las caras. Recall that in the face-centered cube, the atoms touch along the side diagonal of the cell. Recordando que los átomos se tocan a través de las diagonales laterales, es decir, las diagonales en cada una de las caras, vamos a ver el número de coordinación ahora. Let us first see the coordination number of the face atom. Consideremos primero el número de coordinación de la cara, digamos, del átomo que está centrado en la cara superior, por ejemplo. O en una cara, en realidad, dice, ¿no? Recall that the face atom touches the 4 vertex atoms that define the face. Está unido a través de los 4 átomos que definen la cara, con lo cual ahí tenemos 4. Each face atom also touches 8 other face atoms, 4 above and 4 below, for a total coordination number of 12. Y además, ese átomo se relaciona con otro, el que está centrado en la cara, con otro que está arriba, digamos, dando cada uno de ellos 8, con lo cual 8 más los 4 que tenemos me da un número total de 12. 4 above and 4 below, for a total coordination number of 12. Now let us consider the coordination number of the vertex atom. Consideremos ahora el número de coordinación de un átomo en el vértice. Each vertex atom touches 4 face atoms within the same plane. Ese átomo toca a otros 4 que se encuentran en el mismo plano en los vértices. 4 face atoms below and 4 face atoms above. 4 átomos debajo y 4 átomos de arriba, lo cual suma un total de 12 también. Again, giving the coordination number of 12. Estructuras empaquetadas cerradas, ¿sí? A ver, ya nos queda, ¿cuánto está quedando? 5 minutos, todavía tenemos. A ver. In addition to the 3 cubic structures previously discussed, there are 2 close-packed structures. Adicional a las estructuras anteriormente discutidas, existen 2 digamos, formas de empaquetar o de aproximar los átomos. Close-packed structures consist of close-packed layers of atoms within which atom is surrounded by 6 others.
Un átomo o una estructura empaquetada o una empaquetadura consiste en una estructura cerrada de un átomo rodeado por otros 6. ¿Se está escuchando? A ver, ¿se escucha? 2 y 3. Sí, profe, sí se lo escucha. Ok, ahí vamos. The difference between the two close-packed structures lies with the way in which these layers are stacked. La diferencia entre las estructuras empaquetadas radica en la forma en la que están distribuidas. In no case do two close-packed layers lie on top of one another. Instead, each atom sits in a dimple formed by 3 atoms in the previous layer. A ver, dame un segundito ahí que dijo. Instead, each atom sits in a dimple formed by 3 atoms in the previous layer. Cada átomo está formado por, creo que dice, 3 átomos en la capa previa. We will use color to represent the layers. Vamos a usar los colores para entender y representar las capas. Here, each blue atom sits in a dimple formed by 3 green atoms in the previous layer. En esta imagen, los átomos en azul están tocándose con 3 átomos en la capa verde previa. Imagine that the second layer of green atoms is added so that it is Imaginen que se agrega como un sándwich una tercera capa de color verde, esta sería una segunda capa de color verde, una tercera, una solapada a la otra. equivalent to the first layer of green atoms. Then, a second layer of blue atoms is added that is equivalent to the first layer of blue atoms. Luego se vuelve a agregar una nueva capa de color azul de átomos equivalente a la que estaba previamente por debajo. This alternating layering of close-packed layers generates a structure that is known as the hexagonal close-packed structure. Esto genera una estructura empaquetada como si fuera justamente una forma hexagonal, dando justamente esta estructura que se llama close pack o empaquetado cerrado, ¿sí? The second layering scheme is as follows. La segunda forma de distribuir es, a ver que no lo The escuché, second scheme is as follows. es como continúa, vamos a ver. The first few layers are the same as before, Las primeras 2 capas son iguales una entre otras, with each blue atom sitting in a dimple formed by 3 green atoms. con los átomos en la capa azul en contacto con los 3 que están en la capa verde. In this case, however, the third layer is applied in such a way that it is not equivalent to the first. En este caso, la tercera capa se distribuye, la de color rojo, en una forma que no es equivalente a la primera, sino en otra posición. If this stacking pattern is repeated, with every third layer the same, this generates a structure known as the cubic closed-packed structure. Esta forma de ir generando 3 capas de organizaciones o formas de acomodarse distintas, generan lo que se llamamos el empaquetado, creo que es cubo cerrado, dijo. A ver, déjenme escucharlo. This generates a structure known as the cubic closed-packed structure. Sí, el empaquetado cúbico cerrado, ¿sí? Así es. The second packing pattern is called cubic perihelion. El segundo tipo de empaquetado es conocido como, déjenme un segundito, a ver. The second packing pattern is called cubic perihelion. The structure is equivalent to the face-centered cube. No le escuché el nombre, ya lo voy a sacar, pero la forma de acomodarse es equivalente a la cúbica centrada, ¿sí? en las caras. Here we use color to illustrate the closed-packed layers within a face-centered cube itself. Acá vamos a usar los colores para discriminar, digamos, o entender la forma en la que se agrupa esta estructura de manera cúbica. Bueno, estamos menos de un minuto que se corte. Voy a parar de grabar y en todo caso, cuando volvemos dejo ahí nomás congelado y volvemos a la misma conexión, ¿sí? Denme un minuto, busco acá la conexión en el campo porque ya se cae. Bien, ahora les vuelvo a compartir la pantalla, a ver si... Esperen, que ahora el tema es volver al video. Denme un segundito. Como era acá está para volver al video, acá está. Pasa que si lo maximizo después pierdo la posibilidad.
díganme ustedes si se ve, en este momento se debería ver. Está minimizado, pero se ve, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, Bueno, se ve. trato de maximizarlo, que ahí es donde me pierdo, después para volver a enganchar el zoom. Arrancamos. Entonces estábamos en la forma en que se empaqueta, digamos, las estructuras, ¿sí? Ahora hace una revisión general de todo, ¿sí? Vamos a revisar las estructuras. Esperen que se escucha muy bajo, no sé por qué. A ver, en un minuto, a ver si es mi audio. Bueno, ahí va entonces. La estructura cúbica simple contiene en su interior como celda un átomo completo, porque contando las porciones que quedan adentro, forman un átomo completo. Los átomos se tocan a lo largo de la arista de la celda y el número de coordinación es 6. Significa que cada átomo está relacionado con otros 6 átomos más, ¿sí? The unit code for the bodies of the cubic structure contains the equivalent of 2 atoms inside the cell. La estructura cúbica centrada en el cuerpo contiene la cantidad equivalente a 2 átomos en su interior. The atoms touch along the two diagonal of the cell, and the coordination number is 8. Los átomos se tocan a lo largo de la diagonal del cubo, no de las aristas, sino para constituir justamente la estructura, y el número de coordinación es 8. The unit code for the face-centered cubic structure equivalent of 4 atoms in La cúbica centrada en las caras contiene un equivalente en su interior a 4 átomos. the atoms touch along the right diagonal of the cell, and the coordination number is 12. Los átomos se tocan a lo largo de la diagonal lateral, o sea, de cada una de las caras, y el número de coordinación es 12. The hexagonal close-packed structure consists of close-packed layers of atoms stacked so that every other layer is identical. La estructura hexagonal compacta consiste en una sucesión idéntica de capas alternativas que se van solapando una arriba de la otra. Every close-packed structure consists of close-packed layers of atoms stacked so that every third layer is identical. La estructura cúbica de empaquetado consiste en una sucesión de 3 capas idénticas que se van congregando en torno a una unión, digamos, que dan esta figura o esta forma de empaquetado. This structure is identical to the face-centered cube. Esta estructura es equivalente o idéntica a la cúbica centrada en las caras. It therefore has the same occupancy and coordination. Por eso tiene la misma cantidad de átomos que ocupa cada estructura y además tiene el mismo número de coordinación. Creo que ahí ya termina, me parece que sí. Bueno, nada, está en el video, está muy bueno, están los créditos, lo pueden ver. Me parece interesante, es de una universidad en Estados Unidos y nos va a ayudar a entender este tipo de cosas, ¿sí? Veamos ahora la celda unitaria cúbica. Denme un segundo, entonces ahí, no sé si se está, esta es la estructura, también en otro video. A ver, ¿se ve ahora el video? La estructura cúbica simple, ¿la ven ahí? Sí, sí. Ahí vamos. Este creo que es cortito. Sí, bueno, 6 minutos, no tanto. La celda unitaria cúbica, espera un segundito, este es más dinámico el video. La estructura cúbica centrada y sus orígenes. Aquí yo no creo que les pueda traducir tan rápido. Déjenme que lo escuche y le doy la idea en todo caso. Ahí vamos. If you could travel within a crystalline solid, you would see the particles, atoms, ions, or molecules arranged in a regular array. Si ustedes pudieran viajar por el interior de una estructura cristalina, verían los átomos ordenados como si fuera una estructura geométrica en su interior. Here, the spaces are greatly exaggerated, but in reality, the particles are packed close together. Acá en el modelado, las distancias entre los átomos están exageradas, pero en la estructura, los átomos se encuentran en una estructura más empaquetada y cerrada. The unit cell of a crystal structure is the smallest portion that defines the structure. La celda unitaria cúbica
es la estructura más simple que define justamente el ordenamiento de una estructura. Stacking unit cells next to each other in all three directions gives the structure. Manteniendo la dirección manteniendo las tres direcciones en una de ellas, se define, y ahí me perdí en un segundito. Cells next to each other in all three directions gives the structure. Manteniendo la estructura en un átomo en las tres direcciones espaciales, se da justamente el origen a la estructura. Many elements in simple compounds have unit cells from the cubic crystal system. Muchos materiales y componentes están constituidos por cristales simples. Let's examine the three types of cubic unit cells. Pero examinemos tres tipos o tres formas de estructuras cúbicas. All cubic unit cells have particles at the corners of a cube. Todas las estructuras cúbicas tienen en sus esquinas partículas. The simple or primitive cubic unit cell has particles at the corners only. La estructura cúbica simple o la más simple únicamente átomos en sus esquinas. Profe, no se le entendió lo último que dijo. Perdón, no escuché. ¿Qué dijiste? No se le entendió lo último que había dicho. Acá decía que la estructura cúbica simple solamente tiene átomos en sus vértices, solamente en las esquinas. Dame un segundo a ver si puedo cerrar algo más. A ver, creo que termino de compactar mi video. Dame un segundito porque me está pareciendo que guarde y es cuando termina justamente el video de hacer justamente la conversión. Zoom acá, listo. Hoy es 30. Listo. Ahí la guarda, supongo. Sí, ahí Bueno. le da el... Sí, terminó. Yo le pedí que no lo hiciera y iba haciéndola, pero bueno, por eso en un momento la conexión estaba inestable. Seguimos. Nada, decía que la estructura cúbica más simple tiene únicamente en sus esquinas átomos, ¿no? En esas partículas, dice. Has particles at the corners only. Exactamente. In reality, the particles lie as close to each other as possible. En la realidad, las partículas descansan o se ubican una lo más próxima a las otras, lo más próximo posible a las otras. Note that the particles touch along the cube edges, but not along a diagonal in the face or along a diagonal through the body. Noten que las partículas se tocan solamente en las aristas y no en la diagonal que atraviesa el cubo ni en las diagonales laterales. By slicing away parts that belong to neighboring unit cells, we see that the actual unit cell consists of portions of the particles. Cortando, digamos, las partes que quedan afuera de los límites de ese imaginario cubo, vamos a notar que la estructura cúbica queda formada por porciones de átomos. When the cells pack next to each other, in all three dimensions, we obtain the crystal. Cuando empaquetamos todas las celdas unitarias de las tres dimensiones, obtenemos la estructura cristalina. If we fade the others out, you can see the original group of A particles within the array and the unit cell within that group. Si dejamos afuera los átomos originales y nos concentramos en la porción que queda en el interior de la celda, estas son las que constituyen la misma. We find the number of particles in one unit cell by combining all the particles portions. Encontramos el número de átomos que forman la celda uniendo cada una de las porciones constitutivas que quedan en el interior del átomo y obviamente en este caso en los vértices, ¿no? In the simple cubic unit cell, 8 corners, each of which is 1/8 of a particle, combine to give one particle. En una celda cúbica simple, cada esquina se termina uniendo una con otra para combinar una única partícula por unidad, por celda unitaria, digamos. Un átomo, digamos, ¿no? A key feature of a crystal structure is its coordination number. Una información clave para la estructura cristalina es el número de coordinación, Of the nearest neighbors surrounding each particle. que define el número de átomos en las proximidades de uno en coordinación.
In a simple cubic array, any given particle has a neighboring particle above, below, to the right, to the left, in front, and in back of it, for a total of 6 nearest neighbors. En una estructura cúbica simple, cada átomo que se encuentra en un vértice tiene vinculación con el átomo anterior, posterior, frontal, lateral izquierdo, lateral derecho, superior e inferior, con lo cual se totaliza una coordinación de 6. The body-centered cubic cell has a particle at each corner, and La celda cúbica unitaria centrada en el cuerpo tiene, además de los vértices, un átomo en el centro del cuerpo. one in the center, which is colored pink to make it easier to see. En este caso lo colorearon de color rosa para que sea más fácil de ver. Size spheres, you can see that the particles don't touch along the edges of the cube, but En esta estructura uno puede ver que las partículas no se tocan, digamos, en las aristas del cubo, each corner particle does touch the one in the center. pero cada una de las partículas de la esquina toca a la partícula que está en el centro. The actual unit cell consists of portions of the corner particles and the whole one in the center. Entonces las partículas que constituyen la celda unitaria están formadas por los pedazos que están en los vértices más la que queda encerrada en el centro. 8/8 give one particle. 8 octavos da dos partículas de celda por unidad, dos partículas por celda unitaria. And the one in the center gives another for a total of 2 particles. Bueno, y ahí suma lo del centro, lo que da un total de 2, ¿no? In this tiny portion of a body-centered cubic array, you can see that any given particle has 4 nearest neighbors above and 4 below, for a total of 8 nearest neighbors. En esta ajustada o fina estructura simulada, pueden ver que cada átomo tiene 4 átomos en su parte inferior y 4 átomos en su parte superior, lo que totaliza un número de coordinación de 8. The face-centered cubic unit cell has a particle at each corner and in each face, which are colored yellow here, but none in the center. Bueno, una celda unitaria cúbica con caras centradas, vamos a tener un átomo en cada vértice, pero también un átomo en cada cara. Y aquí han sido coloreadas, digamos, de tono verde y negras. The corner particles don't touch each other, Las partículas que están en las esquinas no se tocan entre sí, but each corner does touch a particle in the face. pero cada una de las esquinas toca a cada una de las partículas que están en el centro de la cara. And those in the faces touch each other as well. Y las que están en el centro de las caras se tocan entre sí. The actual unit cell consists of portions of particles at the corners and in the faces. La partícula total que contiene esta celda está constituida por las porciones que quedan en las esquinas, más las porciones que están en las partes centrales de las caras. 8 at the corners gives 1 particle, and half a particle in each of 6 faces gives 3 more, for a total of 4. Los 8 octavos constituyen un átomo más las 6 mitades que quedan en cada una de las caras, totalizan 3 átomos más, lo cual da un total de 4. In this tiny portion of a face-centered array, notice that a given particle has 4 nearest neighbors around it, 4 more above and 4 more below, for a total of 12 nearest neighbors. En este modelo ajustado podemos ver que un átomo, como el que está coloreado en azul, tiene 4 átomos en el mismo plano que él, 4 átomos en la parte inferior y 4 átomos en la parte superior, los cuales están próximos y vinculados a él, lo cual da un número de coordinación de 12. Stacking spheres shows how the 3 cubic unit cells arise. Arrange a layer of spheres in horizontal and vertical rows. Perdón, un segundito, me plantó un poquito. Stacking spheres shows how the 3 cubic unit cells arise. Arrange a layer Digamos, en esta forma de fijar, digamos, una cara, podemos ver cómo se va constituyendo los 3 tipos de modelos. of spheres in horizontal and vertical rows. Esto se lo puede ver a través de filas verticales. Note the large diamond-shaped space particles. Fíjense el espacio en forma de diamante entre los átomos.
Placing the next layer directly over first gives a structure simple itself. Colocando uno arriba del otro, en una siguiente capa, vamos a formar la estructura cúbica simple. Those larger spaces mean an inefficient use of space. In fact, only 52% of the available is actually occupied by spheres. Ese espacio entre átomos que tenía forma de diamante representa un uso ineficiente del espacio dentro de la celda unitaria, dado que en una celda cúbica simple los átomos ocupan el 52% del espacio total, siendo el resto del espacio vacío. Because of this inefficiency, the cubic unit cell is seen rarely in nature. Digamos, debido a esta ineficiencia en la ocupación del espacio, la estructura cúbica simple es muy raramente observada en la naturaleza. A more efficient stacking occurs if we place the second layer over the spaces formed by the first layer. Una forma más eficiente de ocupar o de fijar, digamos, los átomos es colocar los átomos en una capa fija, la naranja de abajo, y en los espacios intermedios la capa verde, y luego en los espacios de la verde la capa naranja, y así sucesivamente. And the third layer over the spaces formed by the second. Y la tercera capa es formada como si fuera ocupando obviamente los espacios de la segunda. That simple change leads to 68% of the available volume occupied by the spheres, and a structure based on the body-centered simple change leads to 68% of the available volume occupied by the spheres, and a structure based on the body-centered cubic unit cell. Esta forma simple de reacomodar lleva a ocupar el 68% del espacio disponible dentro de una estructura cúbica, lo cual forma la estructura cúbica centrada en el cuerpo. Many metals, including all the alkali metals, adopt this arrangement. Denme un segundito. Many metals, including all the alkali metals, adopt this. Muchos materiales metálicos, incluyendo los alcalinos metálicos, adoptan esta forma. For the most efficient stacking, shift every other row layer so the large diamond-shaped spaces become smaller triangular spaces, and place the second layer over them. Una forma más eficiente es correr dentro de la misma capa una fila respecto a la otra, ya que no estén paralelas entre sí, sino que estén corridas, y la forma rompear, el espacio vacío se transforma en una forma triangular. Then, the third layer goes over the holes visible through the first and second layers. Luego, una tercera capa hace exactamente lo mismo, ocupando espacios corridos de la capa verde, y luego se vuelve a ocupar la cuarta como si fuera la primera. In this arrangement, called cubic closest packing, spheres occupy 74% of the volume. Perdón, un segundito. Layers. In this arrangement, called cubic closest packing, spheres occupy 74% of the volume. En esta estructura de empaquetado llamada cúbica compacta simple, centrada, el espacio ocupado es del 74%. Note that it is based on the face-centered cubic unit cell. Y esta es la forma en la que aparece la estructura cúbica. Note that it is based on the face-centered cubic unit cell. Centrada en las caras, ¿sí? Many elements, covalent compounds, and as you'll see in the next two examples, ionic compounds adopt cubic closest packing. And as you'll see in the next two examples, Un segundo. Ahí. note that it is based on the face-centered cubic unit cell. Many elements, covalent compounds, and as you'll see in the next two examples, ionic compounds adopt cubic closest packing. Muchos componentes, incluyendo los materiales covalentes o materiales iónicos, utilizan esta estructura compacta, digamos. Sodium chloride adopts the sodium chloride or rock salt structure, as do many other alkali, halides, alkaline earth oxides, and sulfides. Adopts the sodium chloride or rock salt structure, as do many other alkali, halides, alkaline earth oxides, and sulfides, and other ionic compounds.
Bueno, como ejemplo cita el cloruro de sodio o algunos tipos de rocas que pueden tener esta forma, y otro tipo de componentes como los... ahí se me perdí un poquito, de un segundito. In many other Con muchos de estos tipos de alcalinos, alkaline earth alcalinos sulfides, and other ionic compounds. y otros componentes iónicos. Picture separate face-centered cubic arrays of chloride ions and sodium ions. A ver, dame un segundito. Picture separate face-centered cubic arrays of chloride ions and sodium ions. La imagen separa componentes clorinados, me parece, y, a ver, ¿qué dijo? Separate face-centered cubic arrays of chloride ions and sodium ions Separa los iones cloro y sodio as they approach and interpenetrate each other. a medida que ellos se aproximan para interrelacionarse o intervincularse entre sí. The smaller sodium ions fit in the holes between the larger chloride ions. La parte más pequeña del ion sodio se fija dentro de la porción más grande del ion cloro, digamos, ¿sí? And the NaCl unit cell. Zinc sulfide adopts the zinc blend structure, as do the copper-1 halides and several other compounds. Está hablando de zinc y otra cosa más. Structure, as do the No, momento. chloride ions and the NaCl unit cell. Zinc sulfide adopts zinc blend structure, as do the copper. No sé qué decir, adopta la estructura, digamos, pública, y ahí estoy hablando, a ver. Copper-1 halides and several other compounds. Halides es, ahí se me fue ahora, es química. Bueno, no lo voy a traducir, dame un segundito, pero no lo voy a mentir, a ver. If face-centered cubic arrays of zinc ions and sulfide ions approach and interpenetrate slightly offset from each other, each ion becomes surrounded tetrahedrally by 4 of the other ions. Note the blinking zinc ion and the 4 sulfides. You can Sulfide, a see ver. the relative positions in this slightly expanded view of the zinc blend unit cell. A ver, ahí cuando al final del componente, porque no me sale el nombre del componente, ahí está, dice zinc blend, o sea, zinc liviano, o sulfato de zinc, ahí está, una serie de sulfato de zinc. Vamos a ver que la estructura, cómo se va acomodando, el ion, digamos, más grande es el azufre y el zinc es el de color gris, ¿sí? El más chiquitito. Cómo se van interrelacionando y metiéndose en los espacios uno de otro para formar la estructura, en este caso, sería un sulfuro de zinc. Ahí está, no me salía. Una celda unitaria. ¿No? Bien, este es otro video. Bueno, volvemos para atrás, dame un segundito, ¿tenía algo más? No. La estructura cristalina, celda unitaria, direcciones de planos cristalográficos. A ver si podemos verla. UDIMA, Universidad a Distancia. Bueno, esto está en español. Ahí va a quedar más, lo van a poder escuchar mejor. Ahí vamos. En Madrid, la universidad cercana. Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de Ingeniería de Materiales en la UDIMA. Bueno, en este vídeo quiero mostraros cómo se calculan las direcciones y planos cristalográficos. Vamos a empezar por las direcciones en las piezas. Lo primero es saber qué es un contenido, una dirección. Bien, antes de empezar el video les quiero aclarar algo. Esto está en el libro, ya lo vamos a charlar al terminar la clase. Segundo, el tema se llama índices de Miller. Los índices de Miller son una manera de poder darle coordenadas, si se quiere, a las estructuras que acabamos de ver. Porque, de nuevo, cuando uno observa en un microscopio o en una placa radiográfica un material ordenado cristalográficamente, lo único que ve es un ordenamiento aparente, geométrico, de las estructuras.
como para poder saber la posición de un cierto plano de interés, porque a lo mejor en él aparece algo que al material puede ser relevante en su propiedad o en las características que el mismo va a tener, digamos, por ejemplo, una microfisura, o vamos a ver más adelante algunos defectos. Entonces, esos defectos no necesariamente son siempre problemas, pueden ser un beneficio si uno lo puede manejar o lo trata de manejar de alguna forma para que la propiedad del material tenga una característica determinada. Entonces, para ubicar esos planos, cuando uno hace una inspección cristalográfica, existen dentro de la metalografía y sobre todo el estudio de los materiales, estos llamados índices de Miller, que justamente representan de alguna forma la manera de ubicar las coordenadas de un plano o de una celda cristalográfica o inclusive de una dirección. Se van a distinguir entre ellos porque si uno quiere ubicar la celda, bueno, nada, son coordenadas referidas a la celda. Ahora, si yo quiero buscar un vector, una dirección, o quiero buscar un plano, se van a distinguir porque eso se va a ir repitiendo consecutivamente justamente a lo largo de una línea regular, que puede ser una recta o una curva regular, si fuera una dirección, o a lo largo de un plano, si obviamente se trata de un plano de cristalográfico. Bueno, justo se va a caer dentro de 10 minutos, pero avanzamos el video. Para verlo, vamos a verlo en el libro, ¿ok? Está hablando, no se le escucha, profe. Sí, se quitó, profe. No se ve nada. No, hablando del video, ¿no escuchan el video? No, no, A ver, Se representan por términos enteros. sí se escucha. W, ok. entre corchetes, separadas, sin comas, y en caso de que exista un número negativo, se nota con una línea sobre el índice que tenga su número. Bueno, acá da una pauta el profe que está también en el libro, que las direcciones se registran no como X y Z, como la tenemos nosotros, sino como V y W, es decir, como un microvector dentro de la celda, que no representan, digamos, el eje horizontal, vertical, ni de profundidad. Simplemente, sí, evidentemente que tienen que ver con eso, pero no estamos atados a un sistema de referencia externo al plano cristalográfico. La misma celda cristalográfica nos da un origen, un átomo que lo podemos fijar nosotros, y a partir de ahí V y W son las direcciones o las posiciones que vamos a tratar de identificar a través de coordenadas enteras. En esta figura podéis ver alguna representación de algunas direcciones cristalográficas. Algunas de ellas ha cogido dos celdas cristalográficas para poder representar, pero se podría ver en una única celdilla, poniendo Cristina y el vector en la celdilla, en la única celdilla. Vamos a continuar con los pasos que debemos seguir para nombrar las direcciones cristalográficas. Lo primero de todo es elegir bien el origen de coordenadas. Vamos a ver luego con algunos ejemplos. Bueno, primero que nada, volvemos un ratito acá. Estas son estructuras típicas. Como pueden ver, lo que estamos buscando es la posición de los átomos respecto a una referencia concreta, pero no, fuera de la red cristalina, sino tomamos una celda cualquiera y dentro de esa celda definimos una posición, un eje coordenado, un sistema de ejes coordenados, y de ahí contamos las coordenadas. Por ejemplo, si decimos que vale 1 el espacio que hay en cada una de las aristas de ese cubo, vamos a tener obviamente, contando desde el extremo inferior izquierdo, inferior izquierdo posterior, o sea, de la parte de la cara de la celda y del lado izquierdo, van a ver que sumo 1 para adelante, 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Eso es U, V y W. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende? Es muy importante que quede claro en el primer ejemplo. En el segundo, por ejemplo, tenemos, si sabemos que vale 1 en X, avanzo, que sería 1 en U, perdón, 1 en B, que sería Y, digamos, yendo hacia la derecha, y 2 unidades hacia arriba en Z o W para el modo local. Profe, disculpe, si ¿podría vemos sacar el cartel amarillo ese que le aparece? Ah, ahorita ahí ya se borran. No sé qué es lo que aparece, yo no lo estoy tocando, el cartel aparece solo, no sé de qué se Dice trata. si lo puede alejar al cartel, porque estorba para Pero, a ver, dejarme esta ventana de la aplicación compartida, no entiendo qué es lo que me está pidiendo. no tiene Ahí está una en pantalla esquina, no completa. se puede arrastrar. Volvemos al ejemplo antes de que se nos corte.
es muy importante que quiere. A ver, X y Z sigue existiendo como direcciones vertical, horizontal y de profundidad. X profundidad, digamos, Z sería la parte, digamos, horizontal y la parte vertical Z. Pero entiendan esto, como si esto mide 1, no importa, no le estamos dando como que hacemos en el sistema coordenado diferentes coordenadas, sino esto vale 1. Yo me corrí 1 hacia adelante, 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Eso es 1, 1, 1. Y otra Vendrían a cosa ser los más, versores. ¿perdón? Versor de cada eje vendría a ser V y W. No me gusta llamarlo versor porque acá no estamos definiendo justamente versores. Son, digamos, como de distancias que recorres en cada una de las distancias, porque cada uno de los, perdón, de los ejes, y lo que vos tenés en el vector rojo es, comienza en el origen y termina en la posición que estamos. Son El vector rojo, coordenadas. coordenadas, sí, correcto, pero coordenadas respecto a un sistema local referido a la celda unitaria, ¿ok? Sí. Bien, miren el segundo ejemplo, vamos a parar acá, no vamos a seguir con el video, digo, o sea, después que vengamos del corte, seguimos con el video, pero fíjense que es, corre 1 en X, 1 en y 2 unidades en el eje Z. Eso, siempre que hablamos de celda, y de, digamos, la posición de un átomo en una celda, queda entre corchetes, ¿sí? Sin comas y en caso negativo, porque puede ir para la parte, digamos, negativa del sistema coordenado, tiene doble línea sobre el índice. Por ejemplo, miren acá abajo. Va. Esto es, arranca, esto es negativo. Ah, ¿por qué? Porque el origen, en la tercera figura, está en el plano del medio. Se corre, ¿digo bien? 1 en U. ¿Digo bien? A ver, no, me parece que toma El origen en la estaría parte, en el eje lo pone en X, la parte de profesor. atrás. En la parte de atrás, acá está el origen. 1 negativo, 1 positivo y 1, 2. Ah, no, perdón, claro, está yendo de acá hacia la diagonal de atrás, ahora entiendo. Va desde acá, se corre 1 negativo hacia el origen, ahora sí. 1 positivo horizontal y 1, 2 hacia arriba vertical. Entonces, el negativo, que es que va desde la cara delantera hacia la cara posterior, se pone con un signo, digamos, arriba, un signo horizontal, ¿sí? Veamos otro ejemplo negativo. La flecha roja va desde la parte que está acá hacia la derecha hacia, vendría a ser la parte también posterior que está en el eje Z. Entonces, digamos, ¿cómo va? No se mueve en X porque no corrió, se corre hacia adentro, 1 en Y, y luego sube 1, 2 en Z. ¿Se entiende? Desde el origen donde está el vector va negativo, primero en X no se movió, en Y se corrió 1, ese es el 1 negativo, hacia el sentido contrario, digamos, del valor positivo, y sube 1, 2 en el eje Z. ¿Sí? Lo mismo en el caso del último, tenemos, fíjense, acá tendríamos 2, 2, 1, en realidad esto ya lo vamos a ver, esto todavía no lo veamos, lo va a explicar el profe en el corte, pero es porque está a la mitad, ya vamos a ver por qué queda 2, 2, 1. ¿Sí? Menos minutos se nos cuelga cualquier cosa, ahora salgo del video antes que se me caiga, y busco la dirección de la reunión, así ya la tengo lista, ¿sí? Acá está. Pero bueno, se nos cae, volvemos acá, ahí ya se cae en un instante y con esto no lo tenía el año pasado, andaba. Ahí se, ¿vamos? Sí, sí. Los pasos que debemos seguir para nombrar las direcciones fiscales. Lo primero de todo es definir bien el origen de los. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Después debemos restar las coordenadas para obtener la longitud y las tres coordenadas. Para ello, describimos el destino, las coordenadas del destino y le restaremos las de origen. Una vez tenemos esto, obtenemos estos números, se multiplicarán o dividirán por un factor común para eliminar posibles fracciones diferenciadas. Y además, en caso de que se pueda simplificar, se debe simplificar. Finalmente, se escriben estos números juntos, separados por un espacio, entre corchetes, sin poner comas, y como hemos dicho, poniendo los índices negativos con una línea sobre el índice que son.
Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este vector que representamos en la figura. Entonces vamos a ver cuáles serían los índices de esta dirección. Vemos, vamos a decir lo primero de lo que de coordenadas, en este caso vamos a decir lo más sencillo, es decir, el origen del tubo. Entonces, vamos a ver cuál es el destino de este punto. Bien, pues las coordenadas serán 1 en el eje X, vemos, 1 en la dirección Y. Y en la dirección Z tenemos un medio, hemos seguido solo un medio. Bien, las del origen, como lo hemos elegido, en el origen de coordenadas, serán 0, 0, 0. Esto lo solemos hacer para facilitar la decir 0, 0, 0, nos quedan los puntos de las coordenadas del destino. Y como ahora tenemos una fracción, lo que debemos hacer es simplificar. Quitar esta parte. ¿Qué podemos hacer? Pues multiplicar todo por 2. Todo por 2. Y ahora ponemos un por 7 y ya tenemos los índices de esta dirección. Vamos a... Perdón, se entendió esto, ¿no? Es muy importante que no queden fracciones. En este caso, la coordenada en el eje, en este caso en la dirección Z, estaba a la mitad de la arista, por lo cual corrió media unidad, media arista, digámosle así. Entonces la coordenada del punto de destino era 1, 1 medio, pero la del origen era 0, 0. Cuando se hace la resta, da la coordenada, digamos, la posición del vector o el valor del vector, pero no tiene que quedar ningún tipo de valor fraccionario, con lo cual, si hay a veces dos, tengo que sacar el mínimo común denominador de ambas fracciones, multiplicar todo y que quede el número entero. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante, ¿ok? No olvidarse de eso. No pueden quedar números. Profe, no entendí. ¿La resta tiene que ser igual al destino entonces? Porque recién pude No, caso porque el origen lo tomó en el origen de destino, del origen de coordenadas. O sea, el vector nace en 0, 0, 0, ¿se entiende? Y llega a 1, 1, 1 medio. La diferencia entre ellos dos da el valor del vector en las coordenadas, es decir, cuánto hemos avanzado en cada una de las direcciones para ubicar la posición final del átomo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿No? Profe, hay algo que yo no entiendo. Que está bien en el eje X, en el eje Y se movió un punto, en el Z se movió un medio, pero ¿por qué la dirección dice 2, 2, 1? Bueno, porque después, como dice, no puede quedar valores fraccionarios. Multiplica los tres números por 2, ¿sí? Por el mínimo común denominador. Saca el mínimo común denominador, digámoslo así. El mínimo común denominador, Entiendo. en este caso es uno solo, ¿cuál es 2? 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 dividido 2, te queda 1. ¿Se comprende? Sí, sí, gracias. Profe, y si no hubiese fracciones, se manda así nomás, ¿no? La dirección, Tal igual que la cual, sin resta. fracciones no se hace nada. Eso es solo el caso de fracciones. ¿Ok? Perfecto. Bien, gracias. ¿Alguna duda más? Avanzamos con el ejemplo entonces. Uno que tenga índices negros. Como vemos, tenemos este vector, que es el dirección cristalográfica, y lo que vamos a hacer es el porque para obtener ahora que restar un número. Vamos a ver que el destino, los coordenadas de destino son 1 en X, 0 en Y y 0 en Z, y las del origen sería este punto, pues tendría en X sería 0, en Y sería 1, y en Z sería 0. Ahora sí que debemos restar porque no todas las coordenadas del origen son 0, y olvidemos de eso. porque no todas las coordenadas del origen son 0, y restaríamos 1 menos 1, 0. Con lo cual, índice de esa dirección
Bien. 1 menos 1. Vamos a hacer ahora otra cosa. Tenemos la dirección y lo que queremos es dibujar. Bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ver los cortes. Pues, entonces, para que quede dentro de una celda unitaria, lo que vamos a hacer es dividir todo en número más. Entonces, este número es el 3, vamos a dividir todos los índices por 3, para que quede dentro de la celda unitaria. Perdón, esta es otra situación donde me da ordenador y tengo que representar gráficamente la posición, ¿sí? En los ejercicios que yo les suelo dar no les pido esto, pero es muy útil cuando uno está haciendo un análisis cristalográfico para poder ubicar el plano de interés, el lugar donde uno quiere ubicar el estudio. Cuando pone, por ejemplo, un material bajo análisis de rayos X, y en qué plano va a enfocar la máquina para poder estudiar justamente la situación de los átomos. Entonces, 0 partido por 3 es 0, 3 partido por 3 es 1, menos 1 partido por 3 es menos 5. Bien. Ahora vamos a elegir el origen de coordenadas. Es importante elegirlo siempre que exista un número, algún índice que sea negativo. Vemos que existe por esta z un índice negativo, con lo cual lo que vamos a hacer es elegirlo el origen de coordenadas una unidad en la unidad C, en la dirección C. Como hemos visto, este índice es negativo, entonces nos desplazamos una unidad en la Z. En caso de que tuviéramos dos índices negativos, pues nos iríamos en las dos direcciones que tenían índices negativos. Esto es para que quede dentro de la celda unitaria. Bien, una vez que los hemos elegidos, lo único que hacemos hacer es representarlos. Bien, vamos a ver cuáles son los cortes. 0 unidades en X, 1 en el eje Y, tenemos aquí, y menos un tercio en este. Entonces, el vector sería que va desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que sabemos hacer índices, vamos a pasar a plano. No que tenga complicación más, pero Bueno, estos son planos cristalográficos. Los planos se diferencian de los vectores o las direcciones, digamos, dadas por los índices de Miller, en que ya acá tenemos un grupo de átomos en una sola, justamente en un solo plano, valga la redundancia, donde que nos interesa enfocar o estudiar las características de un material. De nuevo, las redes cristalográficas parecen perfectas, pero no lo son. De hecho, tienen un ordenamiento, digamos, geométrico, periódico, pero la realidad es que en ese ordenamiento puede haber un descanso, un desplazamiento, o vamos a ver algún tipo de, entre comillas, fallas geométricas, que caracterizan o dan con cierto comportamiento particular al material. Seguimos. vamos a ver cómo se califican planos cristalográficos en celda. Vamos a hacer como antes, los pasos a seguir, elegir bien el origen de coordenadas. Es muy importante que si un plano pasa por el origen de coordenadas, no se puede elegir ese origen de coordenadas, porque cortaría en ese plano. Entonces, no se puede elegir. Bien, entonces debemos elegir otro origen de coordenadas. En este caso, podríamos elegir el origen de coordenadas, en este punto no, en este punto tampoco, en este punto tampoco. En cualquiera de estos otros cuatro, sí creo que debemos elegirlo. No. Vamos a... Seguimos, entonces, el plano cristalográfico o bien corta o para uno de los procesos. La longitud de los segmentos de los ejes se determina en función de los parámetros de red que vamos a llamar H, K y E. Se escriben los números inversos de estos valores, los valores H, K y E que hemos visto que son los cortes conocidos. En caso de que haya un plano paralelo, se corta, que se cortará en el infinito. Y por lo tanto, el índice es un inverso de los infinitos. Esos tres números se multiplican por un factor común a una
fracciones, como hacemos en direcciones, pero para un error nunca se simplifica, ¿vale? Es importante que nunca se simplifique. Y en vez de escribirlo entre corchetes, los planos se simbolizan entre paréntesis. Hay una notación importante a tener en cuenta. Entre corchetes van las direcciones, entre paréntesis van los planos, ¿sí? Eso para que quede claro cuando les presenten un ejercicio, si son dibujar, digamos, la siguiente coordenada cristalográfica, por ahí no le dicen que es a lo mejor un plano o una dirección. Si está entre corchetes saben que es un vector. Si está entre paréntesis saben que es un plano. Tampoco se ponen comas entre ellos. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver decir el origen de coordenadas. En este caso, el origen de coordenadas lo vamos a decir en este punto. ¿De acuerdo? Como hemos visto antes, no podemos elegirlo en nuestro origen anterior. Vamos a decir ese punto. Bien, una vez que hemos elegido ese punto, vamos a ver cuáles son los cortes. Con los ejes. Entonces, el primer corte, con el eje X, vemos que mi corte nunca es paralelo, entonces cortaría en infinito. En el segundo caso, cortaría en menos I. Y en el tercer caso, cortaría con el eje Z, vemos que también es paralelo, corta en infinito. Vamos a ver ahora el inverso, como hemos visto. El inverso infinito es 0, el inverso de menos 1 es infinito también. Y el inverso de infinito, como hemos dicho, 0. Vamos a aplicar fracciones. En este caso, no hay fracciones, pero no pasa nada. Directamente se vuelve. Y ahora ya solo nos queda poner los planos como hemos indicado, ponerlos entre paréntesis, separados en coma, y en caso de que haya uno de ellos que sea negativo, lo ponemos en final índice, digamos. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, vamos a decir también el origen de coordenadas. Es importante decirlo en un sitio que sea adecuado para nuestro propósito. En este caso vamos a decir esto, porque es más fácil leer los cortes. Vamos a ver cuáles son esos cortes. Con el eje X vemos que corta en menos 1. Por indicamos menos 1. Con el eje Y, ¿dónde corta? Corta en 1. Indicamos. Con el eje Z nos desplazamos. En el eje contrario que hemos indicado, ya solo nos queda hacer el siguiente paso, el inverso de menos 1. De 1. Y de menos 1 medio. Quitamos las fracciones, en este caso las fracciones, pues vamos a utilizar. Ya solo nos queda, como hemos dicho, ponerlo. En caso de que haya negativos, lo ponemos con un cuadrito encima y se serían los índices de línea. ¿Se entiende hasta ahora? Perdón. ¿Se entiende? No entiendo de dónde sale el inverso. No entiendo de dónde coloca el inverso. Y fíjate, acá cuando hace el inverso es al número de los cortes, o sea, de la coordenada de destino del plano. Si en este caso, fíjate, menos 1, en 1 en I, significa que en el eje Y me fui para este costado 1, y en Z está en un medio, es decir, acá abajo negativo, menos un medio. Este plano, digamos, este que está en verde, estos 3 puntos, esos te van a definir el plano. Una vez que ubico esos 3 puntos, que es lo que me da, digamos, para dibujar, le hago el inverso, es decir, 1 sobre 1 es 1, 1 sobre 1 es 1, y 1 sobre un medio me da 2. ¿Se entiende? ¿Se comprende o no? O sea, que tiene que dar el inverso para hacer un número entero. Te tiene que dar un número entero, correcto, no puede quedar números, los índices de Miller no te dan números fraccionarios. Ah, está bien. O sea, pone menos 1, pero no se afectan los signos. No, los signos no cambian, lo único que cambia es que deja de ser fracción. Para eso, en el caso de las direcciones, encontrabas el mínimo común denominador. En el caso de los planos, encontrabas los inversos. ¿Se entiende?
Claro, Bien. pero igual, a ver, sí, otra consulta, profe. El tema es que si le vas con un menos uno a menos un medio, son menos medios. Si le voy con un menos un medio, es uno. No, a ver, Me ¿cómo? está Perdón, poniendo tres. disculpame, no te entendí el razonamiento. ¿Cómo es? ¿Qué número está colocando en Z como su inverso? Porque tiene que poner 3 medios. Menos 3 medios, no es el inverso. ¿Cómo? ¿Qué Perdón, hace? no. ¿Cuál es el inverso de un medio? Medio. Y te queda 1, ¿no? Menos 2. ¿El inverso de un medio cuánto es? Y si no menos 1 y menos 1 en X, en Z tendrías que un medio, te da menos 1. No, a ver, vamos a concentrarnos de nuevo. No está pidiendo interacción con los otros ejes. Una vez que vos definiste el número, Z vale un medio, ¿ok? No tenés que sumar nada, no hay que sumar nada. Cuando hablamos del inverso sobre la misma coordenada, es decir, a un medio lo doy vuelta, es 1 sobre un medio. Entonces, fracción de fracción te lleva el 2 arriba y te queda 2 negativo. ¿Se entiende? Claro, es el inverso, no el opuesto ni nada. No, el inverso de la coordenada de cada posición. Eso es lo que estamos encontrando. Ah, está bien, te da vuelta la fracción. ¿Comprende? Claro, No hay que hacer suma, nada. Acá lo único que hay que hacer es darlo vuelta, por decirlo de alguna manera muy tosca. ¿Sí? El inverso. ¿Ok? Y ahora una consulta, ¿este video después lo sube al campus? Porque todavía no aparece, no sé si está oculto. No, sí, va a estar en el campus también, no te preocupes. Buenísimo. Lo pueden ver de nuevo, tranquilo, con mejor calidad que ahora, porque la verdad que la conexión es complicada, pero sí va a estar disponible en el campus, no hay problema. ¿Podemos seguir? Profe, eso que corte sea menos 4 octavos. No tiene sentido, 4 octavos es un medio. Bueno, ponele otro valor, menos 3 séptimos. Ya, digamos, que no te permita laburar en alguno de ellos. Claro. Y tenés que encontrar el mismo común denominador. Para que te quede un número entero te puede quedar 27 o 270 en uno, por el mismo común denominador, en el otro te puede quedar 2 y menos 6, por ejemplo. Como hizo en el ejemplo anterior. Claro, el ejemplo anterior, ¿a qué te refieres? ¿La parte de planos o la parte de fracciones? No sé. La parte de fracciones, donde lo multiplica por el común denominador. No. Que quede claro. A ver, cuando hablamos de direcciones, sacamos el mínimo común denominador para mostrar a cada una de las coordenadas, en direcciones, ¿ok? Pero cuando hablamos de planos, lo que hacemos es encontrar el inverso sin interactuar con las otras coordenadas, o sea, no multiplico nada a nadie. Al mismo número lo trato de dar vuelta. Si el número me sigue quedando fraccionario, porque por ejemplo, no se puede ser 7/21 y me queda 21 séptimos, bueno, ahí sí recién, en ese caso, una vez que el inverso no me queda un entero, tendría eventualmente que tratar de multiplicarlo. ¿Se entiende? Ah, o sea, sería un caso muy específico, ¿no? Claro, si es un caso muy raro. En general vos los planos buscás para que te queden lo más sencillo. Aunque a veces los números son grandes, tratás de que te queden, digamos, porque de nuevo, son referencias que vas a tomar en algo que, en un material, imagínate una nube de átomos. Y en esa nube de átomos, de algún lado, tenés que anclar las mediciones que vas a hacer. Y los índices de Miller buscan eso, buscar distancia respecto a un punto más arbitrariamente como referencia, así como referimos ahora nosotros nuestro sistema de ejes. Lo mismo sucede en una máquina cuando haces una inspección metalográfica y metes a rayos X o a microscopio electrónico, por ejemplo, y ves la nube de puntos y no sabes dónde te vas a parar. En algún lado tenés que ubicar tu origen y a partir de ahí medir para ubicar si hay alguna deformación en la red, dónde hay un corrimiento, dónde hay una vacancia, que son los defectos que aparecen en las redes, y tenemos que ver justamente a qué distancia de ese punto hay otro lugar o otra vacancia o otra desviación y que pueda repercutir y generar lo que se llama un tensor o vector de tensiones internas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a intentar definir más. Pero por ahora lo que me interesa son las direcciones de, llamemos, entre comillas, deformaciones o cosas que no son regulares dentro de la red. Eso es lo que tratamos de ver. Por ejemplo, una microfisura puede ser interpretada como una pequeña deformación de la red cristalina que aleja tanto los átomos que, digamos, se rompe el enlace y de esa manera esa microfisura después, si la descubro, digamos, con una inspección de este tipo cristalográfica, a nivel cristalográfico, con máquina de rayos X o con un microscopio electrónico, bueno, rápidamente puedo eventualmente reforzar
el diseño, puedo hacer algún tratamiento térmico para ver si aproximo los átomos. Alguna decisión voy a tomar técnicamente hablando. Pero primero diagnosticarlo. Para diagnosticarlo tengo que ubicarlo. Y eso lo hago a través de un análisis de este tipo, donde a través de los índices de Miller, un plano, ubico una dirección de interés donde está la situación. ¿Se comprende? Y obviamente en una nube de puntos no es fácil decir desde dónde mido hasta dónde. A ver, todos los átomos son iguales y todos están más o menos ubicados de la misma forma. ¿Desde dónde empiezo a medir? Esa es la finalidad de los índices de Miller. ¿Se comprende? ¿Mazo? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? No nos queda mucho del video. Avanzamos un poquito más. ¿Les parece? Ahí, profe, adelante. Ya solo nos queda, como hemos dicho antes, ponerlo entre paréntesis, en caso de que haya una, ponemos con un paréntesis encima y que serían los índices de Miller de esto. Vamos a ver otro ejemplo, uno que tenga negativos. Vamos a poner este plano y vamos a representar. El plano hemos dicho 0, 3, menos 1, el inverso sería de 0 infinito, de 3 un tercio y de menos 1 5. Vamos a ver, es decir, el origen de coordenadas, que hemos dicho que es muy importante, vemos que tiene un índice negativo, que es este, entonces nos vamos a ir en z y nos desplazamos una unidad en el eje z. Ya tenemos elegidos el origen de coordenadas, ya solo nos queda representar esos cortes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Infinito es paralelo, ¿vale? En el eje X, paralelo al eje X. Corta en un tercio en el eje Y. Un tercio, este es el eje Y. Y en el eje Z, y en el eje Z, y ya solo me queda espero que se haya Muy bien. Ahí termina. El profe se despide. Pero bueno, nada, más o menos se entiende, ¿no? ¿Cuál es la idea? Ahora vamos a ver, denme un segundito, lo busco en el libro. Lo voy a buscar en el libro, denme un minutito. ¿Dónde está? ¿Se ve el libro? No, yo estoy viendo la página de iniciar sesión. Iniciar ¿Se ve el libro o no se ve el libro? No, no. No, Sí. ahora sí. Bueno, vamos a buscarlo acá. Denme un minutito. Está en el capítulo 4 o 5, denme un segundito porque... Acá. Un segundito, pero está en el capítulo 3. Ahí está. Bueno, vamos a ver, acá hablo un poquito de lo que estuvimos viendo en los videos, la red cristalina, como el orden de corto alcance frente al orden de largo alcance, que es justamente un poco tiene que ver con el número de coordinación. En realidad, básicamente los 4 tipos de arreglos que hay para lograr este tipo de ordenamiento dentro de la matriz. Acá lo explica muy bien, el orden de corto y de largo alcance, hay que, digamos, está muy bien explicado acá en el libro. Acá podemos ver algunos ejemplos de materiales que tienen este tipo de ordenamiento. Los materiales que solamente no tienen ordenamiento cristalino, los vidrios son ejemplo de ello. Después tenemos, obviamente, cerámicos, como otro tipo de materiales que pueden ser categorizados como amorfos. Después tenemos la red, acá empieza, perdón, lo que es la red. La base es la unitaria de estructuras cristalinas, como definición netamente propia del libro. Acá habla lo que es la red unitaria, dice es un punto, una red es una colección de puntos llamados puntos de red, los cuales se ordenan en un patrón periódico de manera que los entornos de cada punto en la red son exactamente idénticos.
Una red puede ser puramente matemática, cuya extensión es infinita, también puede ser uni, bi o tridimensional. Y ahí habla de la estructura cristalina. Para obtener una estructura cristalina, los átomos de base se deben colocar en cada punto de la red. Bueno, ahí me aparece el nuevo cartel de que se acaba en 10 minutos. Tenemos un poquito más para avanzar, pero bueno, vamos a avanzar. O sea, nos volvemos a conectar si se cae, ¿eh? Una última conexión, así también tomamos asistencia. Acá podemos ver en la imagen de la figura del libro cómo la red se va formando unidimensionalmente, en el caso de justamente la figura A, donde hay una línea y los átomos se ordenan de manera regular en torno a esa línea. Después tenemos la base de átomos y la estructura de cristal, cómo se forma, digamos, una estructura cristalina en dos dimensiones, o dos átomos dispuestos en la red, acá alternándose de manera activa, en el encantamiento que hablábamos en el video, ¿no? Ahora tenemos cómo aparecen los sistemas cristalinos, y acá están todos los sistemas cristalinos que aparecen a través de una familia llamada, o clasificación llamada Bravais. Las redes de Bravais justamente son 14 familias que acá están en el libro, dibujadas, que tienen que ver con la forma en la que los átomos se acomodan en la red cristalina, ¿sí? No todos son cúbicas como habíamos visto, sabemos que algunas son hexagonales, así las mencionamos, pero también hay tetragonales, ortorrómbicas, romboédricas, monoclínicas y triclínicas, ¿sí? Que son en realidad paralelepípedos que tienen posicionamientos angulares distintos a 90 grados, en algún caso en una cara, en dos caras o en todas las caras, y hace que tengan una forma diferente, ¿sí? En el caso del hexagonal se acomodan obviamente de acuerdo a los distintos. Después tenemos el concepto de celda unitaria. Red de Bravais, tienen que leerla, chicos, porque esto yo tomo también en la parte, digamos, parcial, en práctico, donde pregunto qué es la red de Bravais. Son ordenamientos, digamos, tridimensionales para el estudio justamente de las redes cristalinas. ¿Cuántas familias hay? 14. Puede mencionar algún par de ejemplos y lo van acá estar, ¿sí? Digo, para que lo tomen como un tip importante a leer, ¿sí? La celda unitaria, la definición está acá, como concepto de celda unitaria. Básicamente sabemos que es un ordenamiento donde tratamos de acomodar los átomos en una estructura regular que se repite en toda la estructura del material. Justamente es esto, ¿no? Tenemos acá un cristal bidimensional, justamente en un plano podemos armar una red cristalina bidimensional donde esa figura se repite solo en el plano, pero después por ahí en el espacio está distorsionada, ¿no? Acá tenemos la definición de los parámetros de red que tiene que ver cuáles son las magnitudes geométricas que definen, entre comillas, ese ordenamiento llamado celda unitaria, no cúbica necesariamente, tenemos que tener cúbico, ortonómico y hexagonal. Tenemos el largo, el ancho y el alto, que en el caso del cúbico son iguales. En el ortorrómbico tenemos que son diferentes entre sí. En el hexagonal las caras son iguales, pero tienen un ángulo ya no de 90, sino de 120. Y también tenemos las clínicas o monoclínicas o triclínicas que tienen ángulos alfa, beta y gamma, que esto también se repite en los otros, solo que en los cúbicos y ortorrómbicos, alfa, beta y gamma son iguales, no así en el hexagonal ni menos en los clínicos. ¿Sí? Los parámetros de red, acá explica qué es, se mide obviamente las distancias en Armstrong. Nosotros, si no nos dan dimensiones, las consideramos un valor unitario, pero básicamente, prácticamente las unidades de separación entre cada en el orden de los Armstrong del nanómetro, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, los valores que hay en los 7 sistemas cristalinos, de los cuales hay un par que se repiten y hay otros que se duplican, con lo cual me da 14 familias en la red de Bravais. ¿Sí? Pero acá vemos en los ejes, en el sistema cúbico, las 3 dimensiones son iguales, con lo cual el volumen se puede calcular como a cubo. En una tetragonal 2 son iguales y una no lo es, con lo cual es el cuadrado de una por la otra. En una ortorrómbica son todas distintas, con lo cual multiplico las 3 dimensiones. En una hexagonal 2 son iguales y una es diferente, pero el ángulo es 120 grados, con lo cual me queda 0,86 de A cuadrado por C. En una romboédrica o trigonal, los 3 lados son iguales, pero los ángulos no son a 90 grados, con lo cual esta es la fórmula que calcula el volumen de una romboédrica. En una monoclínica tengo ángulos distintos, dos ángulos a 90 y uno que no lo es, con lo cual me queda esta fórmula. Y por último, en una triclínica, todo es distinto, ángulos y lados, con lo cual esta es la fórmula para medirlo. Bien, acá habla un poquito más. Acá tenemos átomos por celda unitaria. ¿Cuántos átomos está contenido en una celda unitaria? Ya aprendimos
de cómo calcular, y acá está la formulita, ¿ven? En realidad es mirar cómo queda dividido, cuántos puntos en la esquina, o puntos de red por esquina, por cuántas esquinas por celda, me queda que hay un punto total, o sea, un átomo en una celda unitaria, por ejemplo, de tipo simple, ¿no? Que no tiene ni centrado en las caras, ni centrado en el cuerpo. Bueno, acá habla de las características del radio atómico respecto al parámetro de red. Prácticamente medio radio atómico, un radio atómico es medio parámetro de red o media arista, digámoslo así. Entonces fácilmente puedo identificar que dos radioatómicos es la longitud de la arista, ¿no? Bueno, acá están las formas, los modelos que veíamos en el video. Acá cómo determinar los números de puntos de red sin los modelos con un razonamiento en una cúbica simple. Tengo 8 esquinas por celda unitaria, por un octavo de punto en cada red por esquina, me queda un punto por celda unitaria. En lo de cuerpo centrado en el cuerpo, digamos, 8 esquinas por celda unitaria, por un octavo en cada esquina, más una centrada en el cuerpo por celda unitaria, más un red centrado en el cuerpo, me da 2 en el caso de los centrados en el cuerpo, y decíamos 4 en el caso de los centrados en las caras, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo del cloruro de cesio. Nada, en el libro está muy bien explicado, cuento un poco que vimos en los videos, ¿sí? Si hay algunas dudas, acá están las coordenadas, empiezan a aparecer las coordenadas como para dar una idea que no solo es medir, sino también definir posiciones de los átomos. Y después de esto, más adelante, bueno, acá está, habla un poquito de la celda unitaria y red hexagonal, los diferentes modelos. Esto también es importante, el tratamiento tiene que ver con cuánto, lo que hablábamos en parte del video, cuánto de la celda unitaria es ocupada por átomos y cuánto es espacio vacío. Eso se llama factor de empaquetamiento, ¿sí? El nombre es el factor de empaquetamiento. Entonces, calculo por el número de átomos por celda, por el volumen de cada átomo, dividido el volumen total de la celda. Y acá hay un ejemplo. Celda unitaria de cara central, tengo 4 átomos por celda, el volumen de cada átomo es 4/3 del pico radio cúbico sobre el parámetro de red, que es A cubo a 0 cubo. Entonces, en este caso, si yo tengo que la distancia del parámetro de red en la celda unitaria es 4 dividido raíz de 2, reemplazo esto de acá y me queda que es 0,70. Ahí sale el cálculo que decía en el video, que el 74% en el caso de las caras centradas, que es la construcción cristalina más eficiente, está ocupada por átomos, y obviamente un 26% por el vacío. En el caso de las otras teníamos que era 68 o 52, que eran bastante largas, ¿sí? Bien, la densidad, acá la define como el número de átomos por celda por la masa atómica dividido el volumen de la celda unitaria por la constante de Avogadro. Esta es una fórmula metalográfica para calcular la densidad. Nosotros sabemos que densidad por física es masa sobre volumen. Bueno, acá la masa está dado por el número de átomos por celda por la masa atómica, o sea, la masa de cada átomo, que va a dar la masa total de átomos, dividido el volumen de la celda unitaria por la constante de Avogadro, me va a dar el volumen disponible. Y eso me da la densidad, ¿sí? Hay un ejercicio relacionado a ello. Estructura compacta hexagonal, bueno, lo mismo, habla exactamente de las características geométricas. Bueno, hasta ahí, lo que es estructura cristalina. Después habla de transformaciones alotrópicas y polifórmicas. La alotropía tiene una propiedad que tienen los materiales, de que cuando, digamos, de la estructura atómica, la composición de la red cristalina que tenía en este caso, ya. Profe, se le corta, no se le escucha. Profe, no se escucha, se escucha todo entrecortado. A ver, cada vez se nos va a caer la conexión, así que. Después acá empiezan las conexiones planos de la celda unitaria, justamente acá empiezan los índices de Miller. Acá está un poquito el procedimiento explicado, que el profe en el video lo ponía, digamos, un poquito más claro. Quizá acá hay, digamos, que leer un poco más, pero yo. Y está bueno porque acá en el libro lo formaliza. Acá están las coordenadas claramente puestas. Acá van, digamos, posiciones para diferentes vectores y dan soluciones que están buenos como para verlo. Bueno, la importancia de la cristalográfica, acá dice, miren, esto es el sentido. Esperen que se me corre y ahí está.
Dice, las direcciones cristalográficas se utilizan para indicar una orientación particular en un nuevo cristal, en un material policristalino orientado. El conocimiento de cómo describirlas debe ser útil en muchas aplicaciones. Por ejemplo, los metales se deforman con mayor facilidad en direcciones a lo largo de los cuales los cristales están en mayor contacto. Otro ejemplo real es la independencia de las direcciones cristalográficas de las propiedades magnéticas del hierro y otros materiales magnéticos, ¿sí? Esto entre otras. Son varias razones por las cuales es útil conocer las direcciones cristalográficas. Después, algunas magnitudes que tienen que ver con estos valores. El índice Miller ya pasó ahí tan simple como eso, en el libro. Por eso, digamos, lo del video, porque muchas veces se confunden, entonces el video quizás da un poquito más de luz. Acá tenemos características que definen justamente la estructura de una red cristalina. Una de las más importantes es el factor de empaquetamiento. Ahora vamos a verlo. El factor de empaquetamiento justamente tiene que ver con la cantidad de átomos que están ocupando una cierta distancia, que la densidad lineal multiplicada, por ejemplo, por el valor del átomo, me va a decir justamente cuál es la dirección o el valor que tiene una dirección que me interesa a mí, que es justamente el factor de compactación. ¿Se escucha? Bueno, acá están los planos de Miller. Antes eran las direcciones, acá están los planos. Acá está un poquito, como pueden ver entre paréntesis, tal cual la nomenclatura que se comentó, porque es una nomenclatura universal. Esto sirve para determinar, entre otras cosas, la densidad de planos, que es la cantidad de planar, que es la cantidad de átomos contenidos en un plano. Muchas veces los materiales en diferentes direcciones tienen distribuciones distintas de átomos y eso hace que no sean, por ejemplo, las propiedades iguales en todas las direcciones, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, acá tenemos ejemplos de planos. Sigue hablando acá de calcular factores de empaquetamiento planar, ya no en una dirección, sino en un plano. ¿Cuánto se ocupa de un plano? Básicamente está ocupado por átomos. ¿Y cuánto es espacio libre? Acá está lo del video, ven, ahí está la forma de rombo del espacio vacío, y lo que importa, las densidades atómicas que tienen que ver con los planos, con las direcciones, como las direcciones planares, es qué porcentual, esto es un porcentual, está ocupado por la materia y cuánto queda vacío. Da una cierta indicación de la eficiencia que tiene la materia para acomodarse en los espacios. Eso también dice mucho de las propiedades, ¿sí? Acá tenemos cómo se llaman las direcciones de los planos, los índices de celdas unitarias en celdas unitarias hexagonales de Miller. Bueno, acá también comenta, y creo que ahí ya estamos. Bueno, comportamiento, esto también es importante, miren, porque viene por esto. Debido a la diferencia entre los arreglos atómicos entre los planos y direcciones dentro de un cristal, algunas propiedades también varían junto con la dirección, lo que les acabo de decir. Un material gráficamente anisotrópico, la anisotropía es una característica de los materiales, si sus propiedades dependen de la dirección cristalográfica. De nuevo, por ejemplo, un ladrillo por ahí es mucho más resistente en el sentido longitudinal que en el sentido transversal, eso visto en las dimensiones geométricas externas. Pero si trasladamos ejemplo del ladrillo a un acero, en el interior del acero los granos pueden estar ubicados más compactos en una dirección que en otra, y eventualmente ser más rígido o que en otra dirección, que por ahí más elástico. Entonces, si yo lo cargo en esa dirección y necesito que el acero se deforme, probablemente se me termine rompiendo. Entonces acá tenemos el fenómeno de anisotropía, que es cuando la propiedad del material, y esto también pregunto en un parcial o práctico, es cuando algún material depende de sus propiedades de la dirección, digamos, cristalográfica, en la cual es considerado la carga o la acción. En cambio, es isotrópico cuando no depende de las direcciones cristalográficas y las propiedades son las mismas en todas las direcciones. ¿Sí? El aluminio es un ejemplo de un material anisotrópico que también se puede comportar isotrópicamente si está en su forma policristalina. Esta es la distancia que hay entre los planos, el espacio interplanar, y los sitios intersticiales o intersticios son en principio lugares en los cuales algún átomo o está corrido o no está. ¿Sí? Justamente estos son en principio los defectos geométricos que hablábamos en su momento. Dice, en todas las estructuras cristalinas existen pequeños espacios entre los átomos, entre los cuales se pueden colocarse más pequeños.
En realidad, acá se refiere más que a los defectos, concretamente se refiere, y me voy a rectificar lo que dije, a lo que es la distancia entre los átomos, como entre comillas se están tocando, pero en realidad hay una separación entre ellos. Esa separación entre ellos da un vacío que puede ser ocupado por átomos de menor dimensión. Esos son los sitios intersticiales. Son muy interesantes para lo que es, por ejemplo, la aleación de un material, donde yo voy a poner un material, como vimos, por ejemplo, en uno de los videos, en donde está involucrado el zinc, que era el átomo más chiquitito de color, se ubicaba en espacios vacíos, justamente en sitios intersticiales, para poder producir un material diferente, ¿sí? Acá vemos los sitios intersticiales del lo comenta acá en el libro. Y acá podemos ver el número de coordinación, que también lo comentábamos, la ubicación del sitio intersticial entre una línea entre los dos átomos. Acá se ve en el triángulo, en el centro de los radios, de los átomos. Acá en el centro del tetraedro, acá en el centro del octaedro y acá en el centro del cubo, donde hay una vinculación entre el número de coordinación y la relación de radios, ¿sí? ¿Y qué pasa en los materiales iónicos? Los rayos iónicos, la neutralidad eléctrica, lo comenta acá un poquito, que eso también lo había comentado. Acá la estructura de Bienga del zinc, que también estaba en el video. Bueno, algunos ejemplos como la florita, el corindón. El corindón es uno de los materiales más duros en la naturaleza, un pariente de carburo muy, muy duro. Y creo que acá, bueno, las estructuras covalentes también cómo se ordenan. Ejemplo de factor de empaquetamiento en estructuras covalentes, cómo se acomodan, cómo se calcula el radio, la densidad de la masa atómica, por ejemplo, en el caso del silicio, y algunas técnicas que tienen que ver con la difracción del análisis de estructuras cristalinas. Esto lo vamos a ver después cuando veamos la difracción de rayos X. ¿Sí? Hasta acá, el tema de hoy, hasta el 3.8, digamos. Después 3.9 hay que ver lo que es rayos X, la difracción, estos fenómenos. ¿Sí? Profe, le tengo una consulta. Más allá de los problemas y los ejemplos que dé el libro, ¿usted estaría mandando un trabajo práctico para hacer o una práctica más allá del libro? Sí, vamos a hacer un trabajo de índice de Miller. Déjeme que corrija esto y si termino de corregir esta semana se los publico ya el práctico de índice de Miller, ¿ok? Ah, bueno, muchas gracias. Profe, una consulta. Y con respecto a las consideraciones que tenemos que tener acerca del capítulo 3, ¿sería todo teoría y con respecto a la práctica, lo de Miller? Sí, pero también, ¿sabes qué? Tomo a veces en los prácticos, y buena tu pregunta, porque vos me preguntas, ¿qué otro ejercicio aparte del índice de Miller hay? Esa es la pregunta en el fondo, ¿sí? Sí. La pregunta tiene respuesta en que me baso en los ejercicios del libro. Por ejemplo, puedo tomarte el cálculo de, digamos, como estaba ahí, el factor de empaquetamiento. Es un cálculo que puedo tomar. ¿Sí? O el calcular el volumen de una celda unitaria a partir justamente de los parámetros. Todos los ejemplos que están en el libro, no todos, pero algunos más relevantes como los que estoy citando, el volumen de la celda, factor de empaquetamiento, el índice de Miller, son ejercicios típicos que yo suelo tomar. ¿Sí? Ah, buenísimo, profe, porque hemos visto tantos, o sea, son como 30 páginas, más de 30 páginas las que vimos. Sí, y de nuevo, creo. los Por eso ejemplos consultaba, hay tantos que quizás tener un criterio de decir, bueno, más o menos por acá no sé, vamos con lo que es teoría y con el resto práctica. De todas formas, ya vamos a ver en el práctico, o sea, antes del parcial, la idea del práctico es, además de tener esta actividad de ejercicios, es hacer un entrenamiento para el práctico, ¿ok? Sí, buenísimo. Para el parcial. Sí, también para hacer un poco la carpeta, porque si hacemos todos los prácticos o todos los ejercicios de cada tema, nos vamos a querer matar. ¿Sí? Mira, sí, a ver, el libro es muy amigable, tiene pocos ejercicios, pero sí entiendo que hay otras materias y obviamente tiene mucho para leer y más en este contexto de virtualidad, donde, por estos ejemplos lo hacíamos en la pizarra de clases antes, ¿sí? Lo dictaba, lo poníamos a ver y era un poco más lento. De todas formas, los chicos les decía lo mismo, lo que está visto hoy va de tal página a tal página, era así en clases presenciales también, ¿sí? Está bien, buenísimo, gracias por contestar. Bueno, pregunta si no le tomo asistencia, estaríamos por hoy, ya terminamos ahí, yo voy a mostrar lo que vimos en el día de hoy también en mi hojita de asistencia. Pero bueno, nada, déjenme que corrija el primer práctico y ya les voy a editar el segundo, ¿ok?